Quería hablarles ahora, queridos amigos y queridas amigas, del tema de la serie de televisión, de la serie de Amazon, El cuento de la criada, que seguramente algunos de ustedes habrán tenido oportunidad de verla. Saben ustedes que se mueve en ser una distopía. La distopía es una realidad lamentable, ¿verdad? Una elegía, casi, ¿verdad? Es elegíaca, la distopía de por sí es elegíaca. Entonces, enseña que, pues eso, una realidad lamentable, elegíaca, en lo que sería el discurrir, como toda distopía lleva implícito un apocalipsis, pero un apocalipsis al que todos tienen miedo, pero que apocalipsis es desvelación. Todos, a la hora de establecer una ciencia, una distopía en lo que es el plano artístico, el plano del arte, se van a pensar en un apocalipsis. Pero el apocalipsis es desvelación, ¿verdad? Pero claro, ellos, mediante el arte, intentan contemporizar la distopía de lo que sería un apocalipsis en un futuro, ¿verdad? Que es lo mismo que hace la teología. Exactamente lo mismo. Forma parte de la misma programación, para que entiendas el apocalipsis como una catástrofe cuando es desvelación, ¿verdad? Bueno, pues dentro de esa catástrofe que sería esa distopía, ese mundo distópico del cuento de la criada, se abordan varios temas súper interesantes, una serie muy recomendable. A nosotros nos queda una temporada que está por ahí para ver, que todavía no está disponible. Entonces, el primer esbozo es, lo que enseña la serie es el tema de la fertilidad. Es un tema clave en nuestros días, ¿verdad? Saben que la fertilidad no es hoy en día algo fácil de conseguir. Eso mucha gente lo sabe, ¿verdad? Alrededor del mundo, porque se está viendo, ¿no? Algunos lo achacan a las antenas, otros lo achacan a las frecuencias, muchas cosas, pues eso, no son conspiraciones, sino miedos, ¿no? De que tiene la gente, de que le están influyendo para quitarles la fertilidad, ¿verdad? Bueno, eso ya se iría sabiendo si nos queda más tiempo en esta tierra. Pero lo que vamos es que el tema de la fertilidad proféticamente es muy importante, porque en lo que presenta la serie de televisión, la fertilidad pertenece a la clase media baja y la falta de fertilidad pertenece a lo que es la clase alta, los dueños, se puede llamar los dueños del mundo o los poderosos, ¿no? Así se dan llamar, ¿no? Entonces ahí, podríamos decir, en esas jerarquías de poder, de noblezas y clero, lo mismo de siempre, ¿no? Ahí es donde falta la fertilidad, ¿verdad? Según esa serie, ¿no? Ahora, la pregunta a hacerse es, ¿qué simiente es la más abundante en el día de hoy? ¿Verdad? Porque eso es lo profético. El mayor serviría al menor, la simiente de la serpiente, esto es profecía, esto es Biblia, la simiente de la serpiente sería mucho más abundante que la simiente de la mujer, que serían escogidos para un plan específico, ¿verdad? A lo largo de la historia, del recorrido de la historia. Pero es obvio, si ponen atención a lo largo de toda la Biblia, que la simiente de la serpiente es mucho más abundante que la simiente de la mujer, ¿verdad? Principalmente porque la simiente de la mujer precisamente se caracteriza por ser algo apartado,
algo escogido, algo selecto. Mientras que lo otro, la simiente de la serpiente, se podría decir que es una fuerza bruta, hasta bestia. Ya están captando. ¿Me entienden? Entonces, eso por un lado. Entonces, lo primero que presenta y que es fácil de dilucidar es que la simiente más abundante es la simiente de la serpiente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo decir? Ahí, en verdad, en el sistema de amos y esclavos que presenta la película, serían simiente de la serpiente, tanto los mandamases o dueños intelectuales o terratenientes o como quieran llamarles, serían tanta simiente de la serpiente como las mismas criadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie vive la palabra, se mueven en la misma incredulidad, pero eso sí, como hay unos poderosos que le ponen más énfasis a la palabra, pues son los que controlan sobre la gente que privan de dicha palabra. Esto es el abecedario ahora mismo de lo que está pasando en el mundo. Ahora, vamos al tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud. Bien, esta serie presenta ya, y podemos ya hablarlo claro, porque claro, si pasaran más años y vinieran un poder neo-hitleriano, un poder de nacionalsocialismo otra vez, y volviera a poner restricciones y todo eso, pues claro, ya nos harían ver que el daño viene de los que ministran la palabra de poder, la Biblia, ¿verdad? Pero, y eso es así, pero que lo que les digo, que eso está pasando ya, que el fascismo es en el día de hoy, no hay que esperar a que venga un partido político de extrema derecha, eso se está presentando ya en el mundo, es obvio. ¿En qué manera es obvio? La pregunta, para que despierten, ¿a quiénes les están poniendo bozal? ¿Quiénes son los que nos están encerrando? Ahí verán que el sistema de amos y esclavos fascista está ya presentado a las claras, en este mundo, en este momento, en esto que se ha dado en llamar confinamiento. ¿A quiénes les ponen bozal? O la pregunta más pertinente, ¿quiénes son los que están poniendo bozal? El fascismo de toda la vida. No hay que esperar a la distopía, no hay que esperar el futuro. Eso es presente. ¿Quiénes son los que nos están encerrando? Sistema fascista. Sistema de amos que hacen esclavos. Es obvio. Quien no quiera verlo es porque está acojonado, pero eso es así. Entonces la pregunta. Seguimos con las preguntas. ¿Quiénes son los que nos están encerrando? ¿Unos que citan la Biblia con un bendito es el fruto? ¿Esos son los que nos están encerrando? ¿Que nos hacen repetir bendito es el fruto de una manera religiosa de toda la vida y tal? ¿Esos son los que nos están encerrando? ¿Los que citan la Biblia con un bendito es el fruto? ¿O los que nos están encerrando son los satanistas mundiales que quieren olvidarse totalmente de la palabra de poder? Porque no la tienen en cuenta para nada, ni ya les interesa. ¿Por qué? Porque les señala, les apunta. Les da un castigo inminente. Entonces ya no les conviene. ¿Entienden? Entonces no te van a citar la Biblia para nada.
y hoy menos que nunca. Cuando te encierren no te van a encerrar con un bendito es el fruto. Te están encerrando con las mentiras de la bestia y de la imagen de la bestia y los mandatos que te dan, que no salgas, cuando entras, cuando sales, según el número de cédula o carnet de identidad, todo eso, restricciones, restricciones. ¿Pero quién está haciéndolo? El satanismo mundial. El satanismo mundial ya no dialoga con Biblia, señores. Ya no, eso ya no. Entonces, otra pregunta, para que vean que el fascismo es in situ, hoy, en este siglo XXI, al correr de 2020. Pregunta clave. ¿Quiénes son los que yacen en el poder aunque sean auténticos lerdos? Claro. Es la pregunta pertinente que toca hacerse ahora. ¿Quiénes yacen en el poder aunque sean lerdos? El fascismo. El fascismo disfrazado, que se ha estado disfrazando y cambiando la piel de muchas maneras, pero que sigue siendo el mismo. Yacen en el poder aunque sean lerdos. Eso es distopía presente. No hace falta irse más lejos. Y esto todo el mundo lo sabe y todo el mundo puede entenderlo. Ahora, estos mismos que yacen en el poder, aunque sean auténticos lerdos retrasados mentales, en la película se habla muy de pasada que las catedrales siguen en pie. Las catedrales, las iglesias, siguen en pie. Claro, valoran el arte de las gárgolas, el arte de los demonios pintados, de la monstruosidad, ¿verdad? Pero bueno, le parece arte. Eso es muy difícil de cambiar ahí el chip. Pero yo lo que quiero hacerles entender es, ¿quiénes son los que en la serie y en verdad dejarían, llegado el caso, en pie las catedrales? ¿Quiénes dejarían en pie las catedrales? Está claro. El mismo poder despótico religioso que gobierna today, hoy. Hasta ahora, en este discurrir del tiempo, 2020, septiembre 2020. Entonces los que dejarían en pie las catedrales y sin embargo intentarían matar a todo lo que se llama Elohim, asesinar a todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto verdadero, pero las catedrales la dejarían. Las dejarían, lo primero que dejarían, las gárgolas, todo lo monstruoso, los niños en cueros ahí dibujados como angelitos y todo eso, claro. Entonces lo haría el mismo poder despótico que gobierna hoy con su sistema iglesia y con su Dios encerrado, según ellos lo tienen encerrado, y además de encerrado lo tienen procesado por crímenes. Al mismo Elohim, que toda la programación es que le gustaba el olor a la sangre, que era un derramador de sangre, que era... Bueno, esto ya lo ha aceptado la nueva era. Ahí ya tienen su caldo de cultivo, en la nueva era, vendiendo esa idea de un Elohim que quería el mal de la humanidad, ¿verdad? Que quería que corriera la sangre, animal y humana, ¿verdad? Pero sin embargo, este poder despótico que gobierna con su sistema iglesia, su Dios encerrado, y según ellos, que están procesándolo por crímenes, pero oigan, mientras tanto, mientras que van procesándolo por crímenes de lesa humanidad, como dicen en los tribunales humanos, mientras tanto, los pederastas caminan por el mundo. ¿Y qué decir de las drogas, de la violencia, de las violaciones, de la prostitución, de toda clase de violencia, ¿verdad? Del robo a manos llenas por parte de los poderosos, de los políticos? Eso es así, ¿verdad?
Ahora, un punto también clave. A lo largo de la serie, la criada que hizo más daño a los amos déspotas fue aquella a la que le habían quitado la lengua, la palabra. ¡Ojo a esto! porque ahí ya se meten con Elohim mismo. ¿Verdad? Elohim habla. Si estos callaren, las piedras hablarían. ¿Verdad? Entonces, claro, al final, la criada que hizo más daño a los amos déspotas fue aquella a la que le habían quitado la lengua, la palabra. ¿Por qué? Porque encauzó su energía a hacer justicia. Si no podía verbalmente, pues en ese caso les puso un atentado. ¿Verdad? ¿Es violencia? Sí, pero es que los animales se matan entre sí. ¿Verdad? Si tú llevas a acorralar a un animal, si tú encierras a un gato en una habitación para vapulearlo, estás a expensas de que el gato, en su desesperación, te arañe, pues que te deje marcas por todos lados, ¿verdad? Esto es así, son leyes naturales. Ahora, lo más importante que se puede ver en la serie, y este es el mensaje, es que quien más Biblia tiene, más poder ejerce. Los primeros colonos holandeses, sobre todo, sí, de los Países Bajos, cuando fueron a Estados Unidos, pues de todas las naciones estuvieron yendo, ¿no? Sobre todo también judíos, ¿verdad? Los primeros colonos y los judíos dominaron sobre los negros. ¿Cómo dominaron? Procurando dejarlos a los negros en el paradigma mental gueto. En el caso del gitanismo, los dejaron, y ahí siguen todavía, en el paradigma mental chabolismo. Primero fue, como digo, físico, mantenerlos o mantenernos en una segregación física. Y luego, cuando dejaron de segregarlos o segregarnos, en el caso de mi familia, por ejemplo, nosotros no estuvimos segregados, pero conocemos que hace 30 años los gitanos vivían segregados, ¿verdad? En un lugar que se llamaban Las Casillas, que eran casi, pues eso, chabolas, de barro y chapa. Como hay tanto alrededor del mundo todavía, en América, en muchos sitios, en Asia, en muchos sitios, segregación. Entonces, primero fue en lo físico, el chabolismo, y luego dejaron de segregarlos, pero dejaron la chabola y el gueto en el ámbito mental. Como consecuencia de ese gueto o chabolismo metido en la psique, esa limitación metida en la psique, ese Egipto, ese Mizraín, esa limitación, esa autocensura, esa limitación en todos los sentidos, despotencializarte, ¿verdad? Que no alcances tu plenitud nunca. Entonces, con eso lo dejaron ahí el chabolismo y el gueto en el ámbito mental, y entonces fueron dándoles producción. Producción, por ejemplo, musical. O sea, a los mismos amos, los esclavos les daban ganancias materiales con música, con deporte, ¿verdad? Así ha funcionado la economía del mundo, ni más ni menos. Esto no se lo dirá un experto economista, pero yo sí. Entonces, primero los dejaron en la manifestación musical del gospel, que al menos tenía algo de Biblia, ¿verdad? Luego ya el soul, y luego ya el blues, que el blues ya
repetía mantras esclavistas. Y luego ya la manifiesta devaluación en el rap, que eso ya fue la cuesta abajo, en los años 80, 90. Y ya de últimas el reggaetón junto a los hispanos. Todo esto produciéndole para la bestia, para los poderosos, para la multitud de hombres. Entonces, el recorrido musical en el que podemos ver el recorrido esclavista fue de mayor lucha salmódica, en ese caso, por ejemplo, del gospel, aunque era una salmodia en el que los mismos negros hacían popurrís de predicaciones ya de por sí torcidas y esclavistas, que se les daban de una manera conveniente para que siguieran pensando como esclavos, a acabar ya como estamos en la era del reggaetón, en una música sin contenido, machista, despótica, violenta y descerebrada. Pero este mundo enseña que son todos buenos y todos están unidos. Y que ya está, que está el mundo en paz. Pero la música es un reflejo de la realidad, de la verdad. Sin duda. Entonces, si la música que se hace es basura, sin contenido, pues refleja la sociedad en la que está viviendo, la que estamos discurriendo, lamentablemente. Entonces, como digo, acabaron en el reggaetón, música sin contenido, machista, despótica, violenta, descerebrada, lo que son los amos. ¿Qué refleja el esclavo? Lo que el amo le da de comer. Entonces, son migajas repartidas, todo esto, claro, fueron adquiriendo poder y los esclavos se engañaban creyendo ya que no eran criadas, creyendo ya que adquirían poder y que tenían estatus y tal, pero lo que se le daba, la ganancia en música o en deporte, eran migajas repartidas para pordioseros bien vestidos. Esto es, músicos, deportistas, médicos, profesores, en principio bien intencionados, todos subyugados por una legalidad cósmica, es decir, los sometían los amos porque tenían una legalidad cósmica. ¿Cuál? Que controlando la palabra pudieron controlar a los que creían menos en la Biblia que los mismos malos. Entonces, los perversos creyeron muchísimo en la palabra de poder y concretamente se especificaron y especializaron para ejercer el despotismo con base teológica sobre todos los pueblos. Pero sin embargo, los buenos y los justos, cada vez metidos más en contradicciones programadas por los mismos cipayos que les predicaban, entonces se metían cada vez más en contradicciones programadas y siempre a rebufo para no entender que la verdadera ciencia es la Torá. Los mantenían alejados de esa conclusión. La verdadera ciencia, la Torá. Entonces cedían y cedían hasta llegar a tener un panteón de dioses que les encierran, día de hoy, siglo XXI, septiembre de 2020, y frustran sus vidas oscurecidas sin la fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque los han metido en una contradicción detrás de otra. Entonces, ahora tienen ya no el único Elohim verdadero, Yahshua HaMashiach, Yahweh Shema Israel, Yahweh Echad, Yahshua HaMashiach. Entonces, claro, ya como le han oscurecido esa fe, con bases teológicas, con mil y un argumentos de todo lo que le ha trabajado a la bestia, músicos, predicadores igual, deportistas igual, se ha ido amontonando, ¿verdad? Para que el esclavo nunca se liberara del poder de sus amos.
Entonces, las vidas oscurecidas sin la fe ya de los esclavos tomaban por dioses, ¿verdad? Ellos no tienen un dios, es mentira lo que dicen. Tienen muchos dioses. Dioses religiosos, gurús, psiquiatras, presentadores de televisión, economistas, divulgadores de falsa ciencia. Y les mantuvieron entonces como esas criadas que parían para los poderosos. De esa manera, todo el esfuerzo humano vampirescamente succionado. Sodomía perpetua. Y así será hasta que la criada aprenda, viva y se instruya con más Biblia, ha de tener más Biblia. Dice, si no tuvierais más justicia que los escribas y los fariseos, hay que tener más fe y más justicia que los escribas y los fariseos. Si no, achicharran al esclavo, a todo lo que dé, hasta la última. Entonces, hasta que la criada aprenda, viva y se instruya con más Biblia, con más Torá, que sus cada vez más torpes captores, pues ahí seguirá de criada y no como libre. Por tanto, todo lo que dé a luz va a dar a luz para esclavitud. ¿Están siguiendo? Entonces, por cierto, ya para acabar, vamos a tocar también el tema de por dónde entran, de dónde te hacen entrar para las contradicciones, para que pierdas fe, ¿verdad? Cuanto más pecado tengas, cuanto más vicio escondido del que ellos se puedan valer, pues más insignificante te vas a sentir y entonces más les vas a buscar a los amos para que ejerzan su dominio sobre ti. Entonces, que quien hace lo de la letra con sangre entra, esto es un clásico, quien hace lo de la letra con sangre entra es quien no admite discusión teológica. Y eso lo están haciendo al día de hoy. Y siempre lo han hecho, pero al día de hoy ya es que clama. Porque no admiten discusión teológica. Es lo que ellos te digan en su monólogo. ¿Verdad? Y si no, te sacan del chat, si no, tu opinión no cuenta para nada. Entonces, claro, porque esa letra que con sangre entra, con la peor sangre en este caso, que es el menosprecio absoluto. Eso es peor que matarte en vida. Entonces, claro, ¿por qué no admiten discusión teológica? Porque ese sistema de multitud de hombres déspotas, sistema de amos, que se han querido mantener por la ignorancia del pueblo, se ha tenido por infalible, igual que su cabeza, que no es otro que el papado. Se ha tenido por infalible. ¿Verdad? Entonces, para mantener esa falta de discusión teológica y poder todavía tenerse por infalible a esta altura del siglo XXI y mantener todavía esa sangre, esa letra con sangre entra, pues pasaron de la tortura física a la psicológica en este tiempo. Pero es que la tortura psicológica es la corona de espinas de la amada del Mashiach. Por lo tanto, más atractiva nos está haciendo ante sus ojos. ¿Entienden? Tiren para donde tiren, están acabados. Ahora, el tema del lesbianismo. Por eso digo que lo que traten de ocultar, en este caso las criadas, por ahí les entran. Por lo que mantienen ahí soterradamente y lo que tienen miedo a ser descubiertas. Entonces, claro, enseñan el tema del lesbianismo en la serie y no tocan la homosexualidad porque la homosexualidad es manifiestamente sórdida. ¿Verdad?
pero sucintamente apuntan a que los que ministramos la palabra de poder como es, también odiamos a las lesbianas, ¿verdad? Cuando ellos precisamente no tocan a los homosexuales por su manifiesta sordidez y se tiran a las lesbianas, que para ellos también es el eslabón más débil, por ahí les entran, por ahí les acusan, ¿verdad? Son acusadores diablos. Entonces, hombre, los creyentes maricas las podrán odiar a las lesbianas, pero a nosotros nos gustan las mujeres, ¿verdad? Como hombres que somos, ¿verdad? Entonces, porque mantenemos unas aptitudes y somos consecuentes con lo que Elohim creó en nosotros, pues que fue pues las cosas naturales de que te guste la belleza, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, a quienes no les gustan, indiscutiblemente, esto es indiscutible, a quienes no les gustan las lesbianas, las mujeres, son a los mismos homosexuales, que en el fondo las envidian. Por eso te enseñan, ¿verdad?, el tema del lesbianismo, y por ahí las atacan, ¿verdad? Es que ellos, los homosexuales, como de verdad, lo que de verdad sienten es odio hacia la mujer, ni más ni menos, porque quieren ser mujeres si no lo son. Entonces, como se muestra en la serie, los que ahorcarían a las lesbianas serían los esbirros del clero y de la curia y los fundamentalistas cristianos o criptojudíos. A nosotros nos gustan muchísimo las mujeres, no tenemos problema. Y hasta aquí este repaso por el polémico cuento de la criada. Besos y abrazos. Shalom.